Buen día, muchachos. Les dejo hoy por causas de fuerza mayor la clase grabada. El tema de hoy es súper importante. Vamos a hablar sobre un producto que en los últimos años ha adquirido mucha popularidad, ¿sí? Y esto es por algún tema que ya hemos tocado antes. En estos momentos estamos muy acostumbrados a consumir todo tipo de información a través de imágenes, ¿sí? Todo tipo de información simplificada, ¿ok? Entonces, cada vez se van haciendo más populares este tipo de dibujitos como el que tengo aquí enfrente, ¿sí? En donde se mezcla de manera creativa información o bloques de información con imágenes, colores, formas, texto, títulos, recuadros, líneas, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que este documento es utilizado en periodismo, por ejemplo, en los periódicos, en los diarios, en Frontera, en El Mexicano, podemos ver infografías. En las revistas podemos ver infografías. Em, las infografías son estas como estampas o monografías que te mandaban a comprar a la papelería del Día de la Independencia. No sé si a ustedes les tocaron cuando estaban en la primaria, tal vez, este, del Día de la Independencia, del Día de la Revolución Mexicana, o el aparato circulatorio, ¿sí? Todos esos son infografías. Es decir, es mezcla de texto e imágenes, ¿sí? Muchos autores lo llaman lectura visual, ¿ok? Este, y bueno, cualquier información, ahorita está, como les digo, está muy de moda, es una herramienta que da muy buenos resultados porque simplifica temas difíciles o muy extensos, eh, ayudándose de las imágenes, los colores y por supuesto el diseño, ¿ok? Antes de ver estos ejemplos, vamos a escuchar algunas cuestiones de concepciones o definiciones sobre las infografías, ¿sí? Pongan atención porque está narrado por una chica con otro acento y va rapidito. No se preocupen, yo toda esta información se las voy a compartir por separado, pero bueno, hoy la clase es pues así de manera continua. Les voy explicando cada uno de los materiales que yo tengo o preparé para ustedes y ya en su momento, cuando ustedes lo requieran o requieran repasar algún concepto, pues tendrán los archivos por separado, ¿ok? Para que lo puedan, este, consultar de nuevo o bien también la clase la van a tener a su alcance para que puedan volver a verla. ¿Va? Atención. Infografía, esa es la primera pregunta. Yo me imagino que ya lo habrán buscado en Google, el mejor amigo de todos, pero bueno, yo lo voy a repetir un poco, ¿no? Que una infografía es una representación gráfica de información, datos y conocimientos. A mí me gusta resumirlo en dos palabras. Lectura visual. Es una forma que con gráficos de leer. No significa que tengamos que dejar de leer libros ni que las infografías van a sustituir los textos largos, pero sí que es una forma más rápida de hacerlo. Actualmente, a nivel profesional, la gente se ve muy saturada de información y gracias a las infografías es la forma más rápida de leer mucho contenido, ¿no? Y bueno, un poco la historia de las infografías, ¿no? Increíblemente, aunque ellos no lo supieran, 2000 años antes de Cristo, los jeroglíficos que eran utilizados en el antiguo Egipto se pueden considerar una infografía porque era una representación gráfica a través de iconos y diseños, ilustraciones, pues contaban su trabajo, su religión, sus hábitos y su vida. Y gracias a estos jeroglíficos es que luego se ha podido traducir y escribir la historia, ¿no? ¿Por qué se llaman infografía?
Es que es un poco curioso, ¿no? Es un término totalmente del periodismo y viene del acrónimo de información más grafía. Desde el 1400, con el movimiento del Renacimiento, pues Leonardo da Vinci, sus estudios, sus investigaciones las iba pintando, dibujando, que si ustedes se fijan, pues parece una infografía, porque tiene todos los dibujos de todo, con unos textos acompañados de como de anotaciones, ¿no? Luego en el 1800 ya es cuando, gracias a la prensa escrita, los primeros diarios empezaron a incorporar gráficos. Si se fijan, tienen ahí dos imagencitas y luego mucho texto, mucho texto, mucho texto. Mire, por ejemplo, esto que es la historia universal, cómo le hicieron una infografía, que aunque se ve así muy cargada y muy complicada y diremos, pero esto sí es viejo, en realidad esto también se puede considerar totalmente una infografía porque estaba contando de una manera más visual que textual una historia. Ya a partir del 1900, gracias a las nuevas tecnologías, el periodismo evolucionó y con esa evolución también vinieron la evolución de las infografías. Ya había menos texto, iniciaba todo a ser más visual. A mí me encanta esta imagen porque es eso, o sea, ya mira cómo se nota más la chica con el abrazo que ya todo el texto en sí, ¿no? Ya luego a partir de 1900, pues entonces ya muchas personas más y muchos sectores de distintas industrias de trabajo iniciaron a usar las infografías. Por ejemplo, para la medicina, para contar en educación, como estoy haciendo yo ahora, que estoy contando algo, pues así los profesores también, para explicar mapas de transporte público, de cómo llegar a un sitio en tren o en autobuses, para contar historia, para ciencia, seguramente ustedes lo habrán visto en vuestros libros también, que te iba contando paso a paso. Y bueno, esto es una tabla que yo les hice de resumen para ver un poco las características que tenían las infografías antes, en los 80, en los 90 y ahora a partir del 2000, ¿no? En los 80 pues había más texto y menos gráfica porque estaba iniciando todo este movimiento. Solo se utilizaba mayúscula, es algo un poco curioso, pero la mayoría solo tenían mayúscula y era muy poco llamativa. Los diseños y las ilustraciones carecían de esa esencia que llama la atención al lector. En el 90, pues ya se empieza a poner mucho más contenido de valor porque se van tomando más en serio, se utilizan las minúsculas y las mayúsculas mezcladas, se inicia a tener gráficas muy llamativas y pero aún así todavía queda un poco de caos en el diseño, como que vemos un diseño pero un poco caótico, como que tú no sabes bien el inicio y el final, cosa que luego ya ahora, a partir del año del 2000, se ha mejorado bastante. Lo primero es que ahora se lee mucho más rápido, que los gráficos son mucho más simples y mucho más comprensibles, que los colores están adaptados para que te atraigan y para que lo entiendas más rápido. Y sobre todo ahora mucho más gráfico y muy, muy poquito texto. Si se fijan, miren ahora, o sea, esto es en Google lo que buscan ustedes, pues hay gráficas que te dicen datos y la palabra infographic en inglés, o sea, en el 2010 es que empieza, pero ahora en el 2012 es una de las cosas más buscadas. Es muy fácil ahora mismo que pongan un tema y al lado infographic para ver qué hay, para ver de manera visual qué encuentran, ¿no? Es impresionante, de verdad, la evolución y la efectividad que están teniendo las infografías. A ver, cuando hablamos de infografía, no todas son iguales y hay tres tipos, básicamente, aunque esos tres tipos luego tengan más tipos, ¿no? Pues los mapas, que como le dije, los mapas del transporte o los mapas del mundo, de los países, pues también son un tipo infográfico. Luego las partes visuales, que es lo que estamos acostumbrados a ver siempre, pues una gráfica completa llena de elementos. Y luego los vídeos. Se están utilizando mucho ahora los vídeos infográficos que tienen mucho texto, muchas gráficas, muchas barras que se van creciendo y son interactivos. Y hacia allí es donde apunta un poco el futuro de la infografía. ¿Qué elementos tiene una infografía? Si ustedes quieren crear una infografía, ¿en qué se tienen que basar? Pues que tenga ilustraciones, que llaman mucho la atención. También pueden ser dibujos, que no tienen que ser a mano, porque ahora ya con estas tabletas que hay nuevas puedes pintar con el ordenador. Pues gráficas, pues las barras que te indican los porcentajes, textura, o sea, a lo mejor un fondo que sea así bien texturizado, a lo mejor algo con madera, por ejemplo, ¿no? Colores, o sea, no elige solo un color, elige varios colores que combinen entre sí. Lo más básico son las formas siempre, pues círculos, rectangulitos, líneas. Las líneas son buenas para separar un tema del otro, diagramas, tablas y textos, por supuesto. ¿Para qué usan las infografías?
Pues mira, las infografías básicamente se usan para seducir. Si yo quiero que algo le llegue a alguien rápidamente, pues yo lo hago en formato infográfico. También para explicar temas muy difíciles, sobre todo cuando tienen que ver con muchos datos. La mayoría de gente ve barras y claro, la gente que estudia economía y está en administración de empresa, pues la sabe interpretar, pero a lo mejor las otras personas, pues que no han estudiado esa carrera, le cuesta más. Y gracias a las infografías, que las barras son mucho más sencillas, tienen mucho menos datos numéricos, pero todo es mucho más visual, lo pueden interpretar enseguida. Y también temas muy difíciles, por ejemplo, si tengo que contar una historia, pues a lo mejor lo cuento con un timeline y todo va pasando así añito por añito y a mí se me va quedando mucho mejor que a lo mejor leerme toda una página, ¿no? Disminuir la cantidad de texto informativo, por lo que os conté antes de una saturación que había, se usa muchísimo para el periodismo, los periodistas son los que más lo utilizan, para educación, para ciencia, para medicina y para los mapas. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar una infografía? Pues que todo tema complejo se hace sencillo, que se lee muy rápidamente, que a las personas les encanta verla y les encanta compartirla, o sea, reciben una y la comparten con sus amigos también, y que está siendo muy efectivo últimamente. Muy bien. Creo que esta chica que nos cuenta los pormenores sobre las infografías eh, toca muchos temas de una manera muy rápida, muy ágil, por eso les decía, aparte del acento, va a gran velocidad, pero bueno, van a tener manera de volver a ver ese videíto únicamente, les voy a compartir todos los archivos por separado. Si nos vamos a la concepción más simplificada de la que ella nos habla, como lectura visual, ¿sí? O mezcla de bloques de texto con imágenes, podemos considerar muchos otros tipos de infografía que a lo mejor ya los hemos visto o estamos familiarizados con ellos, incluso los hemos trabajado en algunas clases. No sé si han llevado estadística o si han llevado probabilidad, si han tenido que representar datos demográficos a través de barras, a través de círculos. Todos esos ejemplos que estoy dando son infografías. Finalmente tenemos un dibujo base dividido de cierta manera y tenemos em, pues también los bloques de texto o los títulos que está representando cada una de las barras, ¿sí? Vamos a ver ahorita o les voy a explicar en este momento una presentación que yo tengo por aquí, ¿sí? Sobre las infografías de una manera más pausada, definitivamente, y de una manera más genérica también. Después vamos a retomar lo que nos dijo la compañera en el video sobre el futuro, que ahora es el presente, de las infografías, ¿ok? Vamos a ver en pantalla completa. Por aquí tenemos una definición más sobre infografía. Nos dice que es un medio de comunicación que llega al receptor de forma visual. Tiene como objetivo informar de manera diferente por medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones. ¿Ok? Vamos a empezar a definir los gráficos que encontramos en el periodismo, en los periódicos, por ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de una plana, ¿sí? De una página de un periódico. A este gráfico se le llama gráfico separado, ¿sí? Y es cuando el gráfico o la imagen está separada del texto y el texto situado inmediatamente después del titular, ¿ok? Es decir, aquí tenemos una imagen muy grande y debajo de ella pues hay otras imágenes, sin embargo están separadas el área de imágenes del área de texto, ¿sí? Cada uno de estos dos elementos, imagen y texto, tiene su lugar, ¿ok? A esto le llamamos gráfico separado, ¿ok? Creo que está bastante lógico y evidente la definición. Después tenemos otro tipo de infografía que se llama gráfico integrado, ¿sí? Y es cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto.
el texto y la imagen se leen en conjunto, como lo estamos viendo en esta otra plana de periódico, en esta otra página de periódico, ¿ok? Tenemos en el centro una imagen que obviamente está relacionada con el tema que se está tratando, con el titular que viene aquí, ¿sí? Pero vemos que la imagen está rodeada de texto, ¿sí? Rodeada de texto acomodado, ¿sí? Como en columnas, ¿ok? Columnas justificadas, ordenadas, ¿sí? Pero todo alrededor de él hay texto, ya sea en titular o en columnas, ¿ok? A esto se le llama gráfico integrado. Por acá tenemos algo o un tipo de infografía un poco más artística y más libre, ¿ok? Se le llama gráfico radial. Está bastante claro, muchachos. Yo creo que ustedes aquí identifican al personaje, ¿no? En la definición como tal nos dice que el gráfico radial consta de un centro y una periferia, ¿sí? En el centro siempre se incluye una imagen predominante, obviamente relacionada con el tema que queremos contar, y alrededor o en la periferia listados cuadros con anotaciones, secuencias de imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen central. Como ejemplo, más adelante vamos a ver un poco más detallada esta infografía. Como ejemplo, encontré esta que entra directo a esta definición. Tenemos una imagen central muy característica del tema que estamos tratando, que es el rostro de Frida Kahlo, ¿sí? Desde la concepción o desde el diseño mismo de los componentes de esta infografía, podemos darnos una idea que se trata de alguien que se dedica a la pintura, ¿sí? Por los trazos, por los colores, ¿sí? Y por las mismas pedazos de sus obras que van apareciendo aquí a manera como de stencil, ¿no? De nuevo, tenemos una imagen central y alrededor de esa imagen, de una manera aparentemente desordenada, pero dentro de ese desorden hay un orden, vemos cronológicamente desde 1907, 1918, 1925, los principales acontecimientos en la vida y obra de esta pintora tan conocida por nosotros, ¿no? De Frida Kahlo, ¿sí? Entonces empezamos en 1907, seguro aquí nos dice sus datos de nacimiento, 1913, 1925, 1929 y así alrededor de la imagen central vamos narrando los pasajes de su vida y ilustrándolos con pedacitos de sus obras más reconocidas o de la gente que la rodeaba. Por aquí vemos a Diego Rivera, ¿no? Bueno, entonces a este gráfico se le llama gráfico radial, ¿ok? A este otro se le llama gráfico en serie. Es un poquito, o más bien mucho más ordenado, ¿sí? Nos dice por aquí, al contrario del gráfico radial, este tiene un punto de entrada y uno de salida, o de inicio y de final. Siempre es de manera lineal, donde el texto junto con el gráfico trabajan en conjunto y de una manera coherente para que el mensaje llegue correctamente al receptor, ¿sí? En nuestra cultura estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? En la cultura árabe es al revés, ¿ok? Al revés de nosotros. Pero bueno, en nuestra cultura estamos acostumbrados, o nuestros ojos, nuestra vista está acostumbrada a recibir la información de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si nos damos cuenta, esta infografía tiene como renglones, ¿sí? Entonces, es una figura muy ordenada que nuestra vista identifica de una manera muy rápida. Entonces, digamos que quien diseñó esta infografía ya sabía cuál iba a ser el orden natural de lectura de esta infografía, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, empezamos a leer el primer renglón, luego tenemos ahí algunas líneas que lo dividen, tenemos otro renglón y finalmente otro renglón.
¿sí? Claro, en cada uno de los renglones o niveles vemos los componentes básicos que son imágenes acompañadas de bloques de texto, ¿ok? Junto con figuras geométricas, vemos por aquí un círculo, a lo mejor títulos, eh, recuadros de texto, diferentes colores empleados, diferentes tamaños de tipografía, pero vemos todo de una manera muy ordenada con un punto de entrada y uno de salida, como nos decía. Es decir, un inicio y un final por acá, porque nuestra vista va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? A esto se le llama entonces gráfica en serie, es un poquito más ordenadito. Aquí tenemos ya uno muy común que se llama gráfico de barras. Nos dice aquí que funciona preferentemente con unidades y lo que hace es establecer una comparación entre ellas. Las barras representan el mismo ancho y el alto depende de la cantidad de información que represente. ¿Ok? Pueden ser, por ejemplo, eh, cantidad de alumnos eh, de primer año de primaria, de segundo año de primaria, tercer año de primaria y la altura pues es la cantidad de los alumnos, ¿no? Y por aquí abajo debería venir el grado escolar, ¿ok? Y la cantidad es la que sube o baja, ¿ok? Acá tenemos el gráfico de pastel que también es muy utilizado en cuestiones de datos demográficos o datos científicos, ¿ok? Nos dice por aquí que el gráfico de pastel indica la división de partes de un todo, o sea, el círculo dividido en partes, y sus proporciones, especialmente en porcentajes. Está representado por un círculo que supone un todo y se encuentra dividido en partes. Es importante recalcar que este tipo de gráfico se vuelve confuso cuando se lo divide en muchas partecitas, porque la información se vuelve desordenada, ¿ok? Aquí tenemos pues un trozo del pastel grandecito, otro grandecito, otros medianos y dos pequeñitos. Estos dos, aunque estén pequeñitos, siguen siendo legibles. Lo que nos dice por aquí la definición es que si tuviéramos demasiados datos en un mismo círculo, pues se perdería la cantidad de información o de porcentajes. Probablemente deberíamos clasificar de otra manera eh, la información para utilizar tal vez otro tipo de gráfica o bien dos pasteles diferentes que midan una cosa y otra para no meter tanta información en un mismo círculo porque pierde claridad. Por acá tenemos el gráfico de línea, ¿sí? El gráfico de línea muestra los cambios expresados en números a través del tiempo. Ojo, esta parte es bien importante. Esta gráfica de línea o de fiebre, que también se le llama así, siempre uno de los factores, ya sea el de aquí o el de abajo, va a ser el paso del tiempo, ¿ok? Los gráficos de fiebre funcionan si la línea que traza el cambio de cantidades representa un periodo de tiempo y si cada cantidad establecida dentro de la línea representa incrementos por igual del tiempo indicado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podría ser cómo fueron disminuyendo las ventas de una empresa, ¿no? Desde empezando en enero, pues vendieron 93 pares de zapatos. En febrero, pues ya vendieron menos. En marzo, menos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos aquí el paso del tiempo y tenemos de este lado las cantidades que estamos midiendo. Que en este caso, pues podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Por acá tenemos el mapa. Nos dice por aquí que el mapa es necesario para mostrar la ubicación de un acontecimiento. El público lector está siempre interesado en conocer dónde ha ocurrido o va a ocurrir un determinado hecho. Ahorita nosotros estamos súper familiarizados con el GPS que trae incluido nuestro celular. O cuando pedimos un Uber, ¿sí? Incluso vemos el carrito moviéndose. Cuando pedimos Uber Eats,
vemos un mapa, ¿sí? Que es finalmente un gráfico acompañado de letras. En algún momento hay letras, ¿sí? Señalándote los lugares por donde va pasando la moto o los restaurantes cercanos o el nombre de las calles, ¿sí? Entonces siempre, siempre no perdemos de vista los mismos elementos, imágenes y texto, ¿ok? Algunos tendrán más imagen que texto o al revés, pero siguen siendo infografías, ¿ok? O tipos de infografías. Por acá tenemos otra más que se llama tabla, ¿ok? Nos dice por aquí en su definición que la tabla es un cuadro sencillo en el que se representan datos descriptivos que se colocan en varias columnas, una al lado de la otra. Generalmente es útil cuando organiza información que no se puede representar en un gráfico de barra o de línea. ¿Ok? Aquí tenemos una tablita, sobre todo en la parte de abajo, miren. Tenemos una tablita como de los hechos delictivos más comunes, ¿no? Por año. Aquí tenemos un listado, aquí tenemos un año y otro y el incremento en cada uno de los años, ¿sí? La tabla a la que se refiere esta definición es esta segunda parte de abajo, ¿ok? La de arriba pues es una representación de barra, ¿ok? La tabla es esto de acá abajo. Es lo que podemos crear en un Word, ¿sí? Bueno, más bien, todas las anteriores las podemos crear en un Word, incluidas las de pastel, las de fiebre, las barras, etcétera, etcétera. Todas esas tenemos muchas opciones de crear eh, 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 datos demográficos o datos en porcentaje, datos matemáticos dentro de Word, ¿sí? Pero bueno, la definición de tabla es básicamente esta segunda mitad de esta figurita. Bien, algunas de estas, como yo les mencionaba, no son muy familiares. Las hemos visto en las clases de matemáticas, de probabilidad y estadística, las hemos puesto en práctica en el programa de Word o en Excel o en cualquier otro programa que me ayude a medir y a representar de manera visual pues ciertos datos, ¿no? A lo mejor nos mandaron a hacer una encuesta y representar los resultados a través de barras o de círculos o lo que sea, ¿ok? Entonces, muchas de estas no son muy familiares, otras probablemente las hayan visto y no sabían que tienen un nombre y que tienen un propósito en particular, ¿sí? Mucho cuidado, muchachos, sobre todo con estas donde hay mucha libertad creativa, ¿ok? No me vayan a confundir un collage con un gráfico radial, por ejemplo, una infografía radial, ¿ok? ¿Cuál sería la diferencia? Un collage se compone en su gran mayoría de fotografías encimadas o acomodadas de una manera creativa, ¿sí? Pero si se fijan en este de aquí, la información no se pierde. Está integrada de manera creativa con colores similares, con trazos como de pincel, ¿sí? Sin embargo, seguimos teniendo información. El objetivo de esta infografía es principalmente la información, apoyada de imágenes, ¿ok? No me dejen de lado la información, por favor, ¿ok? Porque si no se convierte, si yo no veo bloques de texto, ¿sí? Ya sea acomodados en una línea de tiempo o acomodados en un recuadro o en un cuadrante de la página o en desorden o en aparente desorden como estos girando alrededor de un elemento central. Si yo no veo texto y veo solo imágenes, entonces lo voy a clasificar como un collage, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Por aquí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí yo les puse a Mafalda, que en realidad a mí soy súper fan, me gusta mucho Mafalda. Chequen muchachos cómo tiene pues la mayoría de los elementos que nos mencionó la chica en el video,
¿sí? Tiene figuras geométricas, tiene bloques de texto, tiene un uso ordenado del color, ¿sí? Chequen cómo dentro del color beige, pues están datos específicamente de Mafalda del personaje y lo que está de color rojo, pues es una línea de tiempo, hay por aquí tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Que es una curva de tiempo, ¿verdad? No es una línea curva, ¿sí? Pero fíjense cómo la división de colores también me da la idea de división de temas, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un mismo temota grande que es Mafalda, ¿sí? Pero hay subtemas, ¿ok? La vida en torno a Mafalda, su familia, aquí estamos hablando del personaje y lo rojo me representa al autor, la línea de tiempo, cómo fue gestándose este personaje, ¿sí? Así comenzó, nos dice por aquí, ¿sí? Entonces, tenemos un orden. Dentro del desorden tenemos un orden. Tenemos una separación a través de líneas punteadas, miren. Tenemos unos subtítulos de otro color que me hacen identificar los nombres de cada uno de los personajes. Tenemos una tipografía que me hace saber que este es un subtítulo, este es otro, ¿sí? Tenemos dibujitos, tenemos bloques de texto, tenemos líneas, tenemos imágenes, ¿sí? Y fíjense muchachos, en ningún momento superan las imágenes la cantidad de texto, ¿sí? Es decir, la información sigue siendo el propósito principal de una infografía, ¿ok? Por acá también tenemos mucho texto, aunque se vea chiquito. Tenemos una línea de tiempo eh, que habla sobre Steve Jobs y su trabajo con esta gran marca. Tenemos una línea de tiempo que va en contorno, va siguiendo el contorno del logo de la empresa que este señor creó. Por fuera también tenemos algunos logos y marcas este, relacionadas con Apple. Y por dentro tenemos pues algunos datos numéricos que bien hubieran podido estar representados con barras, pero decidieron ponerlos así, de una manera un poquito más creativa y mucho más fácil de leer y de entender, ¿sí? A lo mejor si nosotros quisiéramos este, la información sobre Steve Jobs, a lo mejor todo esto es el resumen de un libro de 150 páginas, ¿sí? Obviamente está muy resumido. Yo no les estoy diciendo que es mejor una infografía que un libro, ¿sí? ¿Es un mejor acercamiento general? Sí, ¿ok? ¿Es un aprendizaje claro y rápido? Sí. Si quieres profundizar, bueno, entonces investigamos en enciclopedias, en publicaciones, en artículos de revistas, en libros, ¿sí? Que puedan aumentar esta información o profundizar en ella. Pero con una infografía como esta podemos darnos una idea de cómo surge la marca y cómo fue Steve Jobs modificando pues cada uno de los inventos, ¿no? Por acá tenemos el Día Internacional de la Felicidad. Obviamente los gráficos aquí se relacionaron muy bien con un lugar que denota felicidad para la mayoría de las personas, como es pues una feria, ¿no? Un carnaval. Aquí tenemos una montaña rusa. Entonces aquí la curva de la felicidad. Hay bloques de texto y dibujos relacionados con el tema principal. Por aquí tenemos otra infografía radial, podría ser. Tenemos pues al personaje principal aquí en el centro y tenemos aquí información en columnas, tenemos información, fíjense cómo aquí en lugar de utilizar gráfico de barras, que es lo más clásico, utilizaron al mismo monito, ¿no? A la misma persona, de chiquito, de bebé, de, de niño más grandecito, de adolescente y ya de adulto, ¿no?
Entonces, ese incremento de tamaño de la persona bien podría verse representado más formalmente por una barra, ¿no? O por varias barras. Sin embargo, funciona mucho mejor o nos llega mucho mejor la información utilizando figuras humanas que están muy familiarizadas con nuestro día a día, ¿no? O sea, a lo mejor entendemos más fácil la información así o nos entretiene o nos llama más la atención la información representada de esta manera a si nos pusieran barras, por ejemplo, ¿no? Podría pues relacionarse más con datos numéricos meramente, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces aquí también tenemos pues separados con líneas, recuadros, colores que nos van indicando los cambios de subtemas, ¿no? Esta parte es muy, muy importante, ¿ok? Esta perfectamente podría ser una página doble o interior de una revista, ¿no? Dividido aquí en medio, podría perfectamente ser una revista o aparecer en una revista o en un periódico. Aquí tenemos la de Frida un poquito más clara que la anterior. Chequen cómo aquí vamos siguiendo la línea de tiempo y fíjense cómo hay figuras ocultas, ¿no? Por aquí vemos como una calavera, aquí vemos la silueta de Frida, aquí la vemos de niña y así conforme vamos avanzando alrededor de ella, vamos avanzando también pues con el, el, la evolución de su trabajo y los acontecimientos principales de su vida, ¿no? Que fue bastante trágica y acompañado de elementos pues de su obra y de gente que la rodeaba, ¿ok? Me gusta mucho a mí esta infografía, se me hace muy bonita, muy creativa. Acá tenemos una más, que fíjense cómo aquí también estamos relacionando figura con porcentajes, ¿sí? Figura y color en este caso, ¿no? Hombres azules, mujeres rosas. O acá, por ejemplo, adictos a las redes sociales, 3 de cada 10 usuarios entre 15 y 25 años. Aquí están los 3 de 10 celularcitos que vemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos va a llamar más la atención? ¿El gráfico de barras o los celularcitos que vemos aquí? Creo que los celularcitos, ¿no? O sea, nos vamos orientando a lo que es original, a lo que es diferente, a lo que es creativo. Siempre logra ser un poquito más llamativo. Finalmente, estos celulares cumplen con su función, ¿sí? De representar visualmente 3 de 10. ¿Ok? Por acá tenemos síntomas del adicto y bueno, aquí tenemos las caritas de cada uno de los síntomas. Tenemos más porcentajes de este lado acompañados de iconitos que los representan, ¿no? Tenemos de nuevo bloques de texto e imágenes. Acá tenemos pues la vida del oso panda y tenemos, esta está un poquito más ordenadita, ¿no? Tenemos la información clasificada en columnas o en bloquecitos de texto separados en columnas del mismo ancho. Por aquí tenemos una línea que divide la información. Seguramente esta información de la línea hacia arriba es como lo general y de la línea hacia abajo es los pandas en México, ¿sí? O los pandas en la actualidad. ¿Ok? Esta es información genérica y esta línea nos indica un cambio o un subtema. ¿Ok? Está claro que tenemos una imagen predominante que nos indica a primera vista, casi de reojo, nos queda claro de qué se trata esta infografía, ¿no? O de quién está hablando esta infografía. Por acá tenemos la historia del Internet. Vean cómo tenemos una línea de tiempo alrededor de la pantalla de la computadora, empezando por este lado, 1969. Vamos avanzando. Por acá tenemos en la parte de abajo, tenemos em, perdón, en la parte de abajo tenemos unos porcentajes o datos numéricos acompañados de barras horizontales en rojo y azul. Y en todo alrededor pues tenemos
el paso del tiempo, ¿no? El internet cómo ha ido avanzando a través de los años. Eh, y en el centro de la pantalla pues tenemos otro tipo de datos con respecto a los diferentes países y continentes del mundo. Acá tenemos la evolución de Superman, ¿sí? También tenemos una línea de tiempo, cuáles han sido como los acontecimientos más importantes en torno a este superhéroe, con quienes se ha enfrentado, etcétera, etcétera. Cuáles son las películas que han salido, ¿ok? Pero fíjense cómo eh, la capa de color rojo, pues es como una división de la información, ¿no? Y están retomando em, figuras propias de los cómics, ¿no? Que estamos hablando de este concepto. Fíjense cómo cada uno de los elementos está adecuado al concepto. Tenemos estas burbujas de texto que obviamente sabemos que son utilizadas en los cómics y la tipografía también es muy clásica de los cómics. Aquí los colores también son muy utilizados tanto en este cómic en particular, porque el traje de Superman pues es de estos colores, ¿no? Como el amarillo, ¿no? Y las figuras estas que vemos acá también. Todo está relacionado con el mundo del cómic. Por acá tenemos una infografía sobre el béisbol, vemos datos históricos, vemos pues todas los elementos que componen o que forman parte de este juego. Vemos un bat, un guante, una pelota. A lo mejor nos hablan, mira, nos está hablando del peso de la bola, la circunferencia que debe tener, el largo del bat. Entonces nos está dando información básica, genérica sobre el deporte en sí, pero que en conjunto nos deja muy bien informados sobre lo que es el béisbol y los elementos que intervienen o los tipos de jugadores, ¿no? Aquí abajo está separado en una barra de otro color, acá en la parte de arriba es beige, perdón, blanco, y en la parte de abajo donde dice los jugadores, vemos que están clasificados pues los tipos de jugadores o de puestos, de posiciones de los jugadores, ¿ok? Por aquí tenemos una infografía de Michael Jackson. Obviamente de nuevo tenemos una imagen central que nos queda clarísimo que es Michael Jackson. Alrededor tenemos también línea de tiempo. De este lado tenemos la discografía, ¿sí? Fíjense cómo aquí utilizan las líneas para separar los subtemas, ¿no? O estas figuras redondeadas o bloques de color rojo me dicen, por ejemplo, en este que está aquí más grandecito, pues son los discos. En este, o los logros, perdón, los premios. En este donde dice bailarín, pues vienen ahí como las siluetas con los principales pasos que lo caracterizan, ¿no? Y acá dividido por una línea roja para poder saber que de este lado hay un tema y de este lado hay otro tema relacionado obviamente con Michael Jackson, tenemos discografía, ¿sí? Por acá hay una cita, ¿no? Palabras textuales de él y por aquí viene pues a lo mejor algún dato biográfico, ¿ok? Aquí tenemos a Iron Man, mismo caso, tenemos una numeración alrededor de Iron Man. En la parte de abajo vemos la evolución del traje, ¿sí? La evolución del traje que tiene este superhéroe. Nos dice ahí en qué película fue apareciendo cada uno. Las armaduras en el cine se llama esa área, ¿no? Este bloque de información. Fíjense cómo no nos estamos olvidando en ninguna de las que hemos visto, nos hemos dejado la información de lado. ¿Ok? Sigue siendo la información lo que supera en cantidad a las imágenes. ¿Ok? A lo mejor no, a lo mejor pareciera que no es así. No lo puedes dejar. No, no lo quiero dejar. Pero Que mi nombre no circule, sí es. Perdón, perdón.
Disculpen. Pareciera que no por el tamaño de la letra, ¿sí? Porque la letra se utiliza, este, pues para que quepa mucha información, pues utilizan una tipografía chiquita. Sin embargo, pues esto equivaldría si nosotros hacemos copy-paste de toda la información que vemos aquí, de todo el texto, probablemente llenemos con letra 12, 10, 12 páginas, ¿sí? Entonces sí es mucha la información. Representada con bloques de texto con letra chiquita, sí, ¿ok? Pero, y acompañada de imágenes también, pero en ningún momento le quitan el protagonismo a la información. Eso quiero que les quede bien claro. Sí, finalmente la infografía, su mismo nombre lo dice, no, es información, debe ser información, debe darme información, ¿sí? Sí, es información que me llega a través de los ojos, eso es verdad, pero no solo a través de imágenes, también de la lectura, ¿ok? Entonces vamos a suponer que es como si fuera una coreografía. Están bailando alrededor del personaje, pues estos bloques de texto o recuadros de diferente color que hablan de un subtema sobre este tema que es Iron Man, ¿ok? Por acá tenemos a Batman, se parece mucho al anterior. También tenemos una línea de tiempo, también tenemos división, una línea azul que nos va indicando de manera con flechita cuál es el orden de lectura que debo seguir. O sea, dentro del desorden hay orden, ¿ok? Hay que saber representar la información o acomodarla, en conjunto de imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos circulitos con fotografías probablemente de los escritores. Acá tenemos otros circulitos probablemente de los personajes que acompañaron a Batman en el cómic, a lo mejor, ¿no? Este, por acá tenemos unos cuadros o unos cuadritos que corresponden probablemente a las portadas o de los cómics o de las películas. ¿Ok? Entonces, hay figuras geométricas, hay bloque de texto, hay línea de tiempo, hay información y hay una imagen predominante, ¿sí? Que es esta. Las demás son complementarias, ¿ok? Pero sigue habiendo o seguimos jugando a leer imagen, texto, imagen, texto, imagen, texto, imagen, texto, con el orden que yo quiero que el lector siga, ¿ok? Bien. Entonces ya vimos algunos ejemplos, vimos un video, explicativo. Ahora me gustaría mostrarles lo que comentaba la compañera, con acento español, ¿no? Nos decía que el futuro de la infografía va orientado a la infografía audiovisual, ¿sí? Y este es un muy buen ejemplo, miren, ahí les va, voy a poner play.
Este es un ejemplo. Este tipo de infografías ustedes seguramente ya tienen conocimiento de alguna aplicación que les ayude a resolverla, ¿no? Ahorita con esta cuestión de la pandemia han surgido un montón de aplicaciones que nos ayudan a hacer este tipo de infografías. Anteriormente tenías que hacerlas en programas un poquito más complicados como Photoshop tiene manera de hacer animación. Premiere tiene manera de hacer animación, pero el más adecuado es After Effects, ¿no? Seguramente estas que vimos aquí, que no son muy actuales, se hicieron con After Effects, ¿no? Ahorita ya hay aplicaciones muy simplificadas para que todo mundo, muy amigables, para que todo mundo pueda elaborar sus propias infografías animadas como estas, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo por aquí. Se van a ver identificados. Esta infografía animada me gusta mucho. Considero que está mucho más clara que la anterior, por ejemplo, ¿no? La anterior creo que como el orden o desorden de las letras, como iban apareciendo, y la rapidez, la velocidad, pues de repente no se muestra la información tan clara. Sin embargo, aquí hay un buen juego, tanto de imágenes como el tempo, ¿no? El ritmo está correcto y las imágenes están muy bien ilustrando la información. eh, y bueno, todo está bajo el concepto de dibujo a mano, ¿no? Em, Les voy a pedir que al finalizar este video me suban en una tarea que les puse en Moodle, que se va a llamar Proyecto Infografía. Me suban únicamente un documento en el que me pongan el tema del cual ustedes quieren hacer una infografía. Es libre, muchachos.
Yo quiero que este trabajo ustedes lo disfruten. Ojo, no les estoy pidiendo para el lunes una infografía. No. Les estoy pidiendo únicamente que en un Word me pongan el tema o en un comentario si quieren dentro de la tarea. Más bien en un Word porque lo voy a abrir como tarea y no como foro. Me pongan sobre qué van a hacer una infografía. Puede ser sobre tu actor favorito, tu actriz favorita, tu cantante, tu banda. Puede ser sobre ti mismo. Puede ser sobre un deporte. Puede ser sobre un tema como este que es el consumo de internet. Puede ser sobre un animalito. Puede ser sobre un personaje de ficción. Puede ser sobre un superhéroe. Ya vimos un montón de ejemplos, ¿sí? Les estoy dando completa libertad para que elijan em, el tema, ¿sí? Y es bien importante que sea un tema que les guste mucho porque lo vamos a trabajar en varias clases, ¿ok? Ojo, no les estoy pidiendo la infografía, únicamente al finalizar el horario de clase, me tuvieron que haber enviado en un Word el tema de cada uno. Me lo tienen que enviar justo dentro del tiempo que yo les señalo, porque esa va a ser su asistencia. ¿Ok? Piénsenla bien. Van a trabajar sobre ese tema durante varias clases, así que sea un tema que les guste mucho. ¿Ok? Traten también de que no sea tan controversial que nos vaya a meter en problemas. ¿Ok? No los estoy censurando, les estoy sugiriendo. ¿Ok? Muchas gracias por su atención, muchachos, y espero que les haya gustado e interesado la clase. Les comparto todos los archivos que vimos en esta presentación. Va a quedar grabada esta clase y van a poder verla una y otra vez, adelantarle y regresarle para poder ver de nuevo lo que ustedes consideren necesario. ¿Ok? Cuídense mucho, feliz fin de semana.